8 de la mañana, 32 minutos. Seguimos analizando el informe del Banco Mundial sobre la clase media en nuestro país, con Raúl de la Torre y un invitado. Exactamente, Roberto, y el invitado es Ignacio Ramírez, que ya nos visitó en otras oportunidades, sociólogo, director de la consultora Ibarómetro. Ignacio, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Gracias. Y este informe que hemos conocido esta semana del Banco Mundial, que indica, entre otras cosas, el fuerte crecimiento que ha tenido la clase media en Argentina, como una demostración de gente que subió su calidad de vida, su nivel de vida, y se incorporó a la clase media. ¿Cómo hay que leerlo? ¿Cómo lo han trabajado ustedes? ¿Qué interpretación le han dado a Mira, estos datos? el informe que publica y difunde el Banco Mundial describe una serie, un conjunto de lo que llama tendencias socioeconómicas. Fundamentalmente son crecimiento de la clase media, tendencias socioeconómicas, que se vienen dando con especial intensidad desde el 2003. Crecimiento de la clase media, movilidad social ascendente, mejoramiento de los indicadores sociales y reducción de la desigualdad. Hay distintas observaciones que podríamos hacer. En primer lugar, hay algo interesante. El Banco Mundial conceptualiza este proceso, que describe, como proceso de crecimiento con equidad. Ahí hay un primer rasgo novedoso. ¿Por qué? A ver, y muy contrastante respecto a lo que pasaba, por ejemplo, durante la década de los 90, cuando algunos países de la región de América Latina, especialmente en los primeros años, transitaron en unos periodos de crecimiento económico, pero que no estuvieron acompañados de un mejoramiento de los indicadores sociales, y especialmente en algunos casos se daba que países, sociedades crecían económicamente y en paralelo se agudizaba la desigualdad social. De allí que haya quedado como moraleja de la década de los 90 que la teoría del derrame no funcionaba, ¿no? Entonces, hay un primer rasgo interesante, que es que se trata de un proceso de crecimiento acompañado de un mejoramiento de la igualdad, de la equidad. Ahora bien, lo interesante también, otro de los aspectos contenidos en el informe del Banco Mundial, es que explica cuáles son las causas, que intervienen en este proceso que recorre la Argentina y la región en su conjunto, proceso dentro del cual la Argentina ocupa un lugar destacado, ¿no? Ahí, básicamente, el banco, esquematizando un poco, distingue dos causas fundamentales. Por un lado, crecimiento económico, y por otro lado, implementación de políticas redistributivas. Y dicen, las distintas sociedades, los distintos países examinados, en algunos casos consiguieron este mejoramiento de su situación en base fundamentalmente empujados por el crecimiento económico, sí. Y en otros casos combinaron en forma, virtuosa, contextos de crecimiento económico con implementación de políticas redistributivas. Y ese es claramente el caso argentino. De manera que en este sentido, el informe en algún sentido desacredita la tesis, la teoría del viento de cola, según la cual el mejoramiento de la situación socioeconómica de la Argentina estuvo únicamente empujada a partir de un contexto económico favorable. El Banco Mundial está diciendo que los progresos sociales conseguidos por la Argentina fueron posibles por crecimiento económico más políticas redistributivas. Esto desde el punto de vista de las causas de este fenómeno del cambio, estas tendencias sociales, como vos bien marcabas. Desde el punto de vista de la interpretación de, bueno, a ver, entonces, reconozcamos cuál es la población y cuál es la situación de la población. ¿Qué se puede decir con respecto a una clase media que hoy es el doble de 18 millones de personas con respecto a las 9 millones que eran antes, cuando el resto, una gran mayoría del resto, estaba en lo que el Banco Mundial define como clases pobres y vulnerables? Es decir, vulnerables que están quizás algún escaloncito por encima del nivel que sería de la pobreza, pero con gran riesgo de caer inmediatamente a cualquier cambio de situación otra vez en la pobreza. Digo esto porque algunos reclamos que, típicamente lo que ha sucedido el 8 de noviembre, que se identifican con clase media y que además son reclamos que repudian este tipo de políticas redistributivas del Estado, no parecerían ser típicamente de esa clase media que el Banco Mundial ahora identifica como aquella que pasó de la pobreza a ese estrato superior. Totalmente. A ver, la pregunta es interesante y exige poner en perspectiva lo que pasó el 8N y no confundir masividad con representatividad.
respecto de cuál es la atmósfera ideológica y los valores dominantes en este periodo. Mira, hay algo interesante, uno cuando analiza distintas épocas y periodos de la historia reciente de la Argentina, encuentra cierta correspondencia, cierta sintonía entre los programas de gobierno, las políticas públicas que se implementan en un determinado periodo y el entorno de valores, de actitudes, digamos, que envuelven, que impregnan ese periodo de la historia. Por eso, cuando hablamos del menemismo, no estamos recordando, invocando únicamente un conjunto de políticas públicas, ¿no? Estamos hablando de una época, de unos discursos, de una serie de valores. La verdad es que en ese sentido decimos que en los 90 la teoría del derrame económico no funcionó, pero sí funcionó la teoría del derrame cultural, ¿no? Los valores y los discursos de mayor visibilidad, digamos, en ese momento sí fueron salpicando, impregnando al conjunto de la sociedad. En este sentido, lo que está pasando desde el 2003 es muy contrastante también en ese sentido, en el campo cultural, no únicamente en el campo socioeconómico. Te lo voy a poner en números que son muy elocuentes respecto de cuál es el nuevo ecosistema cultural que acompaña este proceso que describe el Banco Mundial. Hoy, más del 70% de los argentinos adhiere la idea de que el Estado intervenga activamente en la economía. Sí. Lo cual es un dato, en primer lugar, ilustra cierto consenso, digamos, una aprobación, una adhesión a una idea por encima de un umbral del 70% se transforma en un dato de época. Y es muy contrastante con las representaciones dominantes que tenían los 90, ¿no? Por otra parte, a ver, el Banco Mundial, el informe del Banco Mundial tiene una perspectiva regional, es interesante, porque también a diferencia de lo que pasaba hace más de 10 años, hoy la mayoría de los argentinos se pronuncia por alianzas políticas y económicas con los países de la región. Es decir, prefiere una Argentina integrada a América Latina más que el sostenimiento de cierto imaginario, digamos, de pertenencia, que Argentina fuera una especie de islote de enclave del primer mundo, digamos, insertado en el sur. De manera que hay una transformación cultural muy interesante que es causa y consecuencia, que acompaña ese proceso socioeconómico que describe el documento. Muy interesante, la verdad muy interesante, Ignacio. Te agradecemos muchísimo esta otra lectura, que es más interesante inclusive que la lectura pura del informe del Banco Mundial. Ignacio Ramírez de Ibarra. Muchas gracias. Gracias. Nueva pausa. Ya venimos enseguida.